Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Ya llega, la tenemos a la vuelta de la esquina, llega Navidad y no podíamos cruzar ese portal sin traerles a ustedes algunas historias, algunos mitos, algunos misterios que dieron el fundamento a esta fiesta. Cuando ustedes estén sentados a la mesa el próximo domingo 24 y estén esperando para abrir los regalos, para que se cruce ese umbral y llegue la Navidad, deberán ustedes saber que estarán de alguna manera rememorando y conmemorando una fiesta que tiene cuanto menos 2000 años. Esta noche nuevamente me acompaña Jeremías Graf y será él quien dé el puntapié inicial con estas historias. Bienvenido, Jeremías. Gracias, Hernán. Buenas noches a todos y todas las espectadoras y espectadores. Bueno, dentro de los misterios de la Navidad, como ahí anuncia mi compañero, he elegido hoy para contarles, para que tengan una semblanza de un personaje que es universalmente conocido, que es Santa Claus, San Nicolás o Papá Noel, de acuerdo a la región en donde nos encontremos. Y el personaje histórico que da origen a esta leyenda, ¿no? a esta gran celebración de la entrega de regalos, es ni más ni menos que un hombre de fe, que un hombre religioso que nació allá por el primer siglo después de Cristo en Turquía, más precisamente el 15 de marzo del 270 en Pátara, la región de Licia, que es actualmente territorio turco. Era miembro de una familia de origen muy adinerado, muy poderosa de esa región, y ya desde niño se destacaba por su carácter piadoso, por ser generoso. A la muerte de sus padres, uno de los primeros hitos en la historia de este personaje, a la muerte de sus padres, se hereda la fortuna y él la empieza a destinar a los más necesitados, la empieza a compartir con los más necesitados. Se ordena sacerdote, luego, de un modo muy particular, es ungido obispo. La primera anécdota que les voy a contar es que, muerto el obispo de su pueblo, de Mira, lo que ocurre es que los sacerdotes del lugar deciden de manera extraordinaria elegir al nuevo obispo con esta particularidad. El primero que cruzara la puerta el día en donde estaban reunidos los sacerdotes, el primer sacerdote que cruzara la puerta de la iglesia sería el elegido como obispo. Bueno, resulta ser que San Nicolás fue el afortunado que franqueó la puerta por primera vez ese día, y entonces los sacerdotes lo ordenaron obispo de Mira. A partir de ahí, él empieza una sucesión de hechos importantes dentro de la iglesia y dentro de su orden religiosa. Participa, por ejemplo, que acá mi compañero luego va a hacerlo con más profundidad, en el año 325 participa del primer concilio de Nicea. Ahí hay algunas dudas sobre su asistencia, pero por lo general se determina que él ha participado de ahí y que ha tenido un hecho también ahí particular, que fue expulsado por abofetear a un hereje, a Arrio. Luego después fue readmitido. O sea que es una persona muy particular, que tiene en su vida, si bien no hay muchos datos rigurosamente históricos, sino más de tradición oral, porque era una época muy convulsionada, situémonos en contexto, es el Imperio Romano, y era una región también muy convulsionada por continuos asedios, hechos de toma de ciudades y demás, y era muy difícil quizás guardar, porque todo se hacía en papiros o en pergaminos, era muy difícil de guardar registros, de llevar registros. En esa región era particularmente una región donde también estaban ya
los musulmanes, los turcos ahí, que eran muy guerreros y bueno, a veces era muy difícil llevar una crónica, llevar un registro, por lo cual todo lo que tenemos, la mayor parte de la historia de San Nicolás que tenemos es por tradición oral y por costumbres de los que vivieron esa época y la fueron transmitiendo en lo sucesivo. Una de las anécdotas que pintan de cuerpo entero a este personaje que luego la tradición cristiana le ha puesto aquella virtud de regalar, de ser quien regale en Navidad a todos aquellos niños y niñas y a todo aquel que se haya portado bien durante el año, tiene que ver con esto justamente, y es lo que empieza a ser la leyenda de San Nicolás. Hay una primera anécdota que es que él a noticias se da cuenta de que hay una familia que tiene 3 hijas y son pobres. Recordemos que en esa época, para que las mujeres puedan casarse, la familia de la mujer tenía que tener alguna dote para poder entregar en el matrimonio, con lo cual aquellas personas que no tenían medios económicos, que no poseían alguna riqueza, les costaba o casi era imposible que sus hijas pudieran ser desposadas, casarse. Corrían riesgos también, porque aquellas mujeres que quedaban solteras podían ejercer alguna profesión non santa, y en este caso San Nicolás de Mira, lo que hace es ir a la casa de esta familia que él sabe que tenía 3 hijas y que ya estaban en edad como para casarse. Una noche deja una bolsa con monedas, sin hacerse ver obviamente. El padre de la familia, al tener este descubrimiento, este gran descubrimiento, puede hacer que su primera hija se case. Al poco tiempo vuelve a suceder lo mismo. Otra mañana despiertan con una bolsa con monedas y acá ya el padre empieza a querer saber quién era el que había hecho este regalo, esta posibilidad para que sus hijas se casen. Le quedaba una hija y cuando ya se sabía que esta hija estaba en edad para poder casarse, el padre empieza a ser medio un detective, ¿no? A querer saber quién era el que lo estaba beneficiando, y entonces todas las noches se quedaba ahí para esperar. San Nicolás, que tampoco era ningún tonto, trataba de no hacerse ver, pero bueno, finalmente una noche que él deja pasar bastante tiempo para que el padre se cansara, cuando va a llevar la bolsa, el padre logra ver y saber que es San Nicolás. Entonces empieza ahí a transmitirse de boca en boca, esa virtud de él de ser benefactor sin tratar de lograr ningún rédito personal ni que su nombre fuera alabado por esa situación. Esta es una de las primeras anécdotas que tiene el personaje, pero hay muchas más, porque también él era patrono de los marineros, de los comerciantes, de los arqueros, de los ladrones arrepentidos, de los niños, de los cerveceros, de los solteros, de los estudiantes. Y como estas situaciones así de ser bondadoso y de hacer regalos sin ser visto, se empezó a extender por los pueblos, empezó a tener una reputación muy, muy importante. Como es uno de los primeros cristianos, bueno, luego la iglesia lo ha puesto en ese pedestal, en ese lugar de San Nicolás, de Santa Claus, de Papá Noel. Tenemos también, dentro de su participación en el clero, muchas situaciones que tienen que ver con su mirada hacia las mujeres. Era un feminista sin saberlo en esa época, en una época, en la primera etapa de la iglesia cristiana, que luego fue la iglesia católica, donde la mujer tenía un rol muy importante, donde ya lo hemos hablado en otros programas, el rol de la mujer también en las distintas religiones, que era muy importante,
Pero en los primeros tiempos de la iglesia católica ya organizada, la mujer tenía un rol bastante importante que luego se fue perdiendo. Y San Nicolás, Nicolás de Mira, era una persona que tenía mucha afición porque la mujer participara, porque tuviera un rol activo dentro de la iglesia, que bueno, luego se fue perdiendo por los caminos que ha tomado la iglesia también en esa organización posterior que tuvo, que fue muy masculina, muy machista en ese sentido, y la mujer fue relegada a un rol secundario, si bien luego después se creó lo que es también una orden para las mujeres, ¿no? Pero bueno, como habíamos dicho, había participado del concilio de Nicea, luego tiene un hecho muy duro, que es encarcelado y que casi es prendido fuego por la persecución de Diocleciano, que se da a los católicos, pero luego es liberado por el emperador Constantino. Le llegan a quemar la barba, esa barba que nosotros hoy conocemos de Papá Noel. Bueno, a San Nicolás se la habían llegado a quemar, casi lo prende a fuego y bueno, ha logrado salvarse de milagro, porque bueno, hubo una intercesión ahí y luego fue perdonado por el emperador Constantino. Así que bueno, tenemos a una persona piadosa, a una persona religiosa, a una persona que estaba muy cercana a todas las actividades, a todo lo que tenía que ver con la vida del pueblo donde él estaba, y eso fue trascendiendo en Europa. Es uno de los primeros santos que tiene la Iglesia y es querido tanto en Occidente como en Oriente, por esas cuestiones que estábamos contando. Por eso creo también que es elegido como la figura de la Navidad en este sentido, porque tenía en los dos continentes, en el viejo continente y en el nuevo, que era el occidente que se estaba conformando, tenía una gran ascendencia en todos los lugares. Así que bueno, lo dejo a Hernán que continúe y luego vamos a tratar de agregar algunas perlitas más de este personaje tan importante para la Navidad. Bien, acotar dos pequeñas cosas de Santa Claus, de este personaje venerable. La primera es que comercialmente lo hemos conocido todo vestido de rojo, sin embargo el santo no vestía de rojo como tal, era un obispo de la Iglesia Católica primitiva, antigua. El color rojo, como dato curioso, les adelanto que está íntimamente relacionado con una cuestión mercantilista. El color rojo se lo da la empresa de gaseosas que todos ustedes conocen, al hacer terminada la década del 70, por allí promediando la década del 70, al hacer promociones para su bebida cercanas a las Navidades, vistiendo a Santa Claus de rojo por el logo de la empresa. Y con respecto a Diocleciano, que acaba de nombrar Jeremías, efectivamente Diocleciano fue el último emperador que castigó y persiguió tremendamente a los cristianos. Vamos a ver ahora, en algunos de estos misterios a los que les voy a hacer alusión, que fue Constantino el primero en parar esa persecución. Y como verán, con dos hechos bastante sugestivos. Lo primero que quisiera preguntarles a ustedes, sin tener la posibilidad de que me respondan rápidamente, es si saben por qué la Navidad se festeja el 25 de diciembre, si saben qué se conmemora y por qué no se festeja en cualquier otra parte del año. Hemos crecido en el conocimiento de que la Navidad se festejaba el 25 de diciembre de todos los años, porque en esa fecha había nacido el Nazareno, Jesús de Nazaret, un poco
el fundador del cristianismo, sin que él en su momento haya querido fundar ninguna religión. Lo cierto es que los historiadores ya están de acuerdo de manera pétrea que Jesús no nació el 25 de diciembre, que no nació un 25 y que tampoco nació en diciembre y que tampoco nació en el año 0, que es el que divide el antes y el después de Cristo. Y de manera sintética les voy a contar acerca de lo que los historiadores ya están de acuerdo respecto de por qué lo festejamos el 25 de diciembre y cuándo habría nacido Jesús de Nazaret. ¿Por qué el 25? ¿Por qué el 25? Teniendo el año 365 días, ¿por qué ese y no otro? Verán, ese día, el 25 de diciembre, se produce la festividad pagana del Sol Invicto, el Sol. Hablábamos en programas pasados que buena parte de las religiones habían nacido teniendo respeto o conmemorando a los elementos de la naturaleza, y si hay uno que le ha pertenecido a todas las religiones es el astro rey, el Sol. ¿Por qué el Sol ha sido tan importante? Bueno, en principio porque desde la más remota de las antigüedades los pueblos se dieron cuenta que cuando había sol, había vida, había buena cosecha, había luz, y que en el momento en el que había luz, la vida se producía de mucho mayor envergadura, con mucha mayor perfección, con mucha mayor fuerza. Ha de ser posiblemente el primero de los dioses en los que los seres humanos se hayan fijado. No quiero ni pensar en el terror que puedan haber vivido los habitantes de antaño cuando se hubiera producido algún eclipse en la antigüedad, momento que los antiguos creían que estaba íntimamente relacionado con algún castigo divino. Ese día entonces, el 25 de diciembre, se produce la festividad del Sol Invicto porque se produce el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué tendrá que ver el solsticio de invierno si nosotros en el hemisferio sur festejamos el verano? Bueno, posiblemente por eso tengan que preguntarse también por qué muchos de los alimentos que ingerimos en estas Navidades son alimentos que están relacionados con el frío, por su enorme valor calórico. En realidad, esos alimentos vienen también de países en los que durante la Navidad hace mucho frío. Este solsticio de invierno del que les estoy hablando, que se produjo en el lugar donde estaba el Imperio Romano, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estemos festejando la Navidad en pleno verano, en ese hemisferio la van a estar festejando en pleno invierno, con nieve, con frío. El invierno, específicamente el invierno. Comienza el invierno. Y el sol, a pesar de que está invicto, a pesar de que está el frío, sigue venciendo. A pesar de que se ha movido en la constelación, sigue siendo victorioso. De esto se dieron cuenta todas las religiones antiguas, absolutamente todas. Solamente, y a modo de ejemplo, les voy a hablar de dos ejemplos bien específicos y característicos, a los que vamos a volver para tributarles un programa entero a cada uno de ellos por lo magnífica que ha sido su vida. El sol ha sido el padre, el que da vida en las antiguas civilizaciones. Pero me voy a referir a Horus y a Mitra. Vamos a hablar de Egipto y de las antiguas religiones iranias que precedieron a Zoroastro o Zaratustra, como se los conoce latinizado el término. Horus es el dios egipcio, hijo de Osiris e Isis. Es el gran subyugador del mundo, es el que tiene la sustancia de su padre, nacido de una mujer virgen, porque Osiris ya había fallecido a manos de Set, que era su hermano. El nacimiento se había producido en una cueva. Vayan pensando, nació de una mujer virgen, que no fue procreada, nació en una cueva milagrosamente, se lo consideró el Cristos o ungido
en la religión egipcia, nació en el solsticio de invierno y recién nacido fue sacado de su santuario para que fuera adorado por otros reyes. Atención con la vida de Horus, porque se han escrito libros y hay una tesis doctoral que cree probar, más allá de toda duda razonable, que en realidad la mitología que describió el cristianismo está totalmente en plagio respecto de la vida de Horus, que también tiene que ver con una mitología y que no sabemos a ciencia cierta de su existencia, más allá de los jeroglíficos en Egipto. ¿Cuál es la otra divinidad que representa al sol? Que no es el sol, pero que lo representa, que se sustancia con ella. Mitra. Mitra es el dios de la Irania antigua, donde hoy existe Irán. Mitra era una divinidad que echó del cielo al mal, como sol que era o que representaba, porque no era el sol, representaba al sol, y venció al mal y lo echó del cielo y lo redujo a las tinieblas. No sé si les suena algo con respecto a similaridad en la batalla de los ángeles. Todas estas personificaciones, en el caso de Mitra, también nació de una madre virgen, también nació en una cueva, también fue adorado por reyes de otras latitudes y también se lo consideró en la religión irania como el ungido. Todas estas representaciones estaban íntimamente relacionadas con el sol. A Horus se lo consideraba el sol y a Mitra se lo consideraba el representante del sol. De hecho, para los egipcios, esta dualidad entre sol y luna o sol y noche era la que también representaba a Ra. Saben ustedes que en la mitología egipcia el sol o Ra moría todas las noches a manos de la luna, pero resucitaba al otro día. Resulta ser que Mitra también resucitó al tercer día de entre los muertos. Esto tiene que ver con la mitología de esos pueblos, que por cierto es atávica y muy anterior a la escritura del Nuevo Testamento, que como sabemos, y así están los registros históricos en los evangelios canónicos, datan del 70 después de Cristo aproximadamente. De hecho, la Iglesia Católica, como la conocemos, celebra la fiesta de la resurrección de Cristo en nuestra Pascua, ¿sí? Allá por abril, primeros días de abril. Esa Pascua, para la religión católica, es una Pascua florida, porque está íntimamente relacionada con el florecimiento de las plantas. Recuerden ustedes que esto no es un hecho menor, porque ya hablamos de los celtas y ya dijimos que el calendario celta estaba dividido de acuerdo al nacimiento o fallecimiento de la vida de las plantas. También aquí está incurso en el cristianismo este tipo de admoniciones que estaban relacionadas con la vida y la muerte de las plantas. Y además, todos sabemos que se utiliza como regalo el huevo de Pascua, que es una simbología absolutamente pagana de los pueblos de la antigüedad, que tiene que ver con el huevo y con la vida, porque gran parte o buena parte de los animales son ovovivíparos, es decir, que nacen de huevos que depositan y que cuidan hasta que se produce el nacimiento. Estos claros inicios de las religiones paganas, como les vengo contando, están siempre relacionadas con el sol o siempre también relacionadas con elementos naturales. Todas ellas. Ya hablamos de los celtas, hemos dedicado algunos programas a los sumerios, también hemos hablado de los babilonios, del código de Hammurabi. La sinergia la similaridad es totalmente completa. Siempre se relacionan las divinidades con las fuerzas de la naturaleza. Y sería imposible que ello no fuera así, porque la naturaleza es la que regala la vida y regala los alimentos. Y en los pueblos de la antigüedad, la vida estaba relacionada 100% con la consecución de alimentos. Si no había alimentos, la gente obviamente fallecía.
Ahora bien, si todos sabemos que efectivamente el 25 de diciembre no nació Cristo, sino que se impuso como fecha, ¿cuándo se impuso? ¿Quién fue el que ordenó que fuera el 25 de diciembre y no otra? Obviamente no contamos con la partida de nacimiento de ninguno de estos personajes, pero sí contamos con las actas del Concilio de Nicea al que recién nos hacía referencia Jeremías. El Concilio de Nicea fue el primer concilio de la Iglesia Católica. Se realizó en Nicea, que en ese momento y ahora forma parte de Turquía, muy cerquita de donde nació Santa Claus, en el año 325. Estamos en pleno corazón del imperio de Constantino el Grande. Hasta el emperador Diocleciano, a los cristianos se los venía persiguiendo. Pero aconteció un hecho en la vida de Constantino que lo cambió para siempre. Saben ustedes que la madre de Constantino, Santa Elena, era una católica ferviente. Allá por el año 325 se cuentan anécdotas y tradiciones que era una de las que tenía en su poder gran cantidad de las reliquias del cristianismo. Tenía posiblemente partes del madero de la crucifixión, tenía huellas de los santos, restos de santos y de los apóstoles, posiblemente haya tenido un gran elemento del que algún día hablaremos en profundidad, que era el cáliz, el santo grial. Efectivamente, allá por el año 325, bajo el papado de su santidad Liberio, que gobernó la Iglesia Católica entre el 352 y el 366, se determinó, de la mano de Constantino, que los cristianos, con el Edicto de Tolerancia de Milán, iban a ser incorporados al panteón de los dioses romanos y por tanto se permitía que ese Dios, ese Jesús, estuviera también en el panteón de los cristianos. Entonces ya no había más que perseguir. A partir de Constantino, los cristianos ya no iban a ser nunca más perseguidos. Pero ¿cómo nació este fervor de Constantino en el cristianismo? En principio de su madre. Y cuenta la leyenda que un día Constantino se dirigía a una de las más cruciales de sus batallas y que en uno de sus sueños, vamos a ver una representación pictórica, en uno de sus sueños vio que en el cielo bajaba un ángel que le mostraba el símbolo de la cruz y que le decía que con ese símbolo iba a vencer. Ahí vemos la fotografía. Al otro día Constantino se levantó y ordenó inmediatamente a todos sus soldados que pusieran en sus escudos el símbolo de la cruz. Constantino ganó la batalla. Y a partir de allí fue que ideó este famoso concilio, por dos razones. Primero por su madre, pero fundamentalmente por algo que era crucial para el Imperio Romano. Los romanos perseguían a los cristianos, que cada vez eran más y más y más. La religión cristiana, con fervor, se estaba apoderando del mundo conocido. Y Constantino dijo, si yo los persigo y los mato, como vienen haciendo mis antecesores, los elimino. Pero si los incorporo al imperio, les puedo cobrar impuestos. Y entonces convocó a la iglesia conocida al famoso Concilio de Nicea. En ese Concilio de Nicea se determinó que, como él representaba y creía en las religiones paganas antiguas, no podía hacer ninguna otra cosa que determinar que la fecha más importante del año fuera esa Navidad, que ese día había nacido Cristo, pero ese día era el día del sol. De hecho, si ustedes leen cómo se lo llama al día domingo en inglés, se darán cuenta que efectivamente es el día del sol, es el Sun Day. Se determinó eso en el Concilio de Nicea, que sea el 25 de diciembre el día que efectivamente se considere el nacimiento de Jesús. Pero ese día no había nacido Jesús. Ese día había vencido el sol a las tinieblas. Por eso también lo llevaba adelante y lo representaba en las monedas que corrieron durante su imperio. Ahí vemos el sol Invictus
Comiti. El sol había vencido y había quedado plasmado en las monedas del Imperio Romano. Quiero leerles un pequeño fragmento porque no fue lo único que se decidió en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se decidió también lo siguiente. Dice una parte de las actas del concilio. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, es decir, procedente de la misma esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Por qué se decidió esto en el Concilio de Nicea? Porque hasta aquí la discusión de los distintos cristianismos era que el Hijo era una persona distinta del Padre, que había sido engendrado, pero que no formaba, no existía hasta aquí la Santísima Trinidad de la que nos habló Jeremías y de la que hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos del Triskel de los celtas. Y además se dispuso que aquel que no cumpliera o que no creyera en este cristianismo, con un 25 de diciembre pagano para conmemorar a Cristo, y quien no creyera que Jesús y Dios eran parte de lo mismo y que no había sido creado, sino que era un engendrado del mismo Dios, tenía como sanción lo siguiente. Los que dicen que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, es decir, que el Hijo existió desde siempre, y que antes de ser creado no existía, o los que afirman que pasó a existir desde el no ser, o sostiene que llegó al ser a partir de otra sustancia o hipóstasis diferente a la del Padre, o que el Hijo de Dios está sujeto a cambios o mutaciones, a estas personas las condena la Iglesia católica y apostólica. Es decir, que aquellos que no creían a partir de ese momento que Jesús y Dios eran lo mismo y formaban parte de la misma sustancia, estaban condenados al anatema, o sea, a ser excomulgados. Pero no es sino a partir de este momento cuando esto empieza a ser así. No había sido así en el pensamiento de los apóstoles que lo habían llevado. Ya todos los apóstoles en este momento estaban fallecidos, lo que subsistía era la tradición oral y la tradición escrita de algunos evangelios que efectivamente habían sido escritos y de algunos apócrifos que ya estaban dando vueltas. Fíjense la confusión que reinaba en ese mundo, que designó como fecha de nacimiento del fundador de esa religión una fecha que no fue. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ya sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre y que está fundado en religiones paganas que remiten al sol. Efectivamente, ¿cuándo nació Jesús? ¿En qué año? ¿Nació en el año 0? Otra de las cuestiones que ya, más allá de toda duda, o mejor dicho, nos generan cualquier cantidad de dudas. Verán ustedes, Quirinio en ese tiempo fue enviado a Siria por el emperador a los efectos de realizar un censo. ¿Por qué hacían un censo los romanos? Por la misma razón que Constantino incorporó al cristianismo, porque querían cobrarles impuestos. Y para cobrarles impuestos, lo que tenían que hacer es saber cuántos eran, quiénes eran y dónde vivían. Este censo, de acuerdo nos dice el evangelista Lucas, ocurrió entre el año 6 y el año 7 después de Cristo. Es en este censo que el Nuevo Testamento nos dice que José y María se escapan a Belén para tener a su hijo, porque la profecía decía que si se quedaban en Nazaret iban a morir, porque estaban buscando a Jesús, al prometido, al Mesías. Entonces se van a Belén, en ese año, en el año en el que se hace el censo. Quiere decir que si seguimos al evangelista Lucas en este sentido, Jesús no nació en el año 0, sino que nació entre el año 6 y 7 después de Cristo. Si nació en el año 6 o 7 después de Cristo, no tenía 33 al momento del fallecimiento, sino que tenía 26. Pero el problema no termina allí. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, nos confunde absolutamente Lucas, porque nos dice que en realidad el nacimiento de Jesús se produjo
en el momento del fallecimiento de Herodes el Grande. El problema es que Herodes el Grande falleció en el año 4 antes de Cristo. Es decir, que el mismo evangelista nos dice que Jesús nació en un periodo de aproximadamente 10 años, pero que evidentemente no fue en el año 0. ¿Qué es lo que nos han dicho los historiadores? Luego de recorrer muchas fuentes, entre las que se encuentra Ireneo de León, Flavio Josefo, fuentes del momento, fuentes históricas, y algunas otras, por supuesto. Bueno, la estimación más fidedigna nos dice que Jesús habría nacido aproximadamente en el año 3 o 4 después de Cristo, con lo cual el fallecimiento a los 33 años es desde ya absolutamente insostenible. ¿Qué quiero graficar con esto? Esta fiesta que vamos a vivir este próximo 24, como todas las que hemos vivido, en general está fundada básicamente en algunas circunstancias históricas que carecen de todo fundamento y que en realidad fueron incorporadas en principio, en el caso de Constantino, gracias a su madre y por la amplia necesidad y voracidad del Imperio Romano de cobrar impuestos. Hasta aquí llega esta cuestión, lo dejo que continúe Jeremías. Bueno, retomando el hilo de lo último que estás narrando, que es cómo la Iglesia acomoda institucionalmente sus fechas y sus celebraciones, nosotros vimos y hemos dicho acá que San Nicolás era turco, había nacido en una región que hoy es Turquía. ¿Por qué este San Nicolás nosotros decimos que es San Nicolás de Bari luego? Bueno, bien, porque al morir San Nicolás, voy a decir bien la fecha, creo que ha vivido aproximadamente 73 años. Esto es un dato también importante porque nosotros vemos a San Nicolás, a nuestro Papá Noel, a nuestro Santa Claus como una persona grande. 73 años para la época en la que él vivió era muchísimo tiempo. Recordemos que había nacido en el año 270 y murió el 6 de diciembre del 343, en Turquía también, en su misma región. 200 años después de su muerte, se construye su primer sepulcro, que es ahí, en su ciudad. En realidad es en la isla de Yemile, que es donde fue enterrado originalmente y se ha hecho como una gruta, una especie de iglesia pequeña para conservar sus restos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros lo tenemos como San Nicolás de Bari luego? Porque hacia el año 1060 más o menos, cuando los musulmanes empiezan a tener ahí más influencia en la región, los selúcidas, que eran además guerreros, además de religiosos eran guerreros, recordemos, estamos hablando de entre el año 1060 y 1080, las primeras cruzadas, o sea que también desde Francia, desde Inglaterra, salen a Tierra Santa para empezar a hacerse de las reliquias que vos bien habías hablado también, que tenía la madre de Constantino. Sí. Estamos hablando casi 700 años después. Sí. Un grupo de comerciantes, de navegantes, ven que hay un riesgo de que los huesos, los restos de San Nicolás pudieran ser víctimas de algún atentado, y entonces se los llevan, eran navegantes europeos, se los llevan a Italia y los depositan en Bari, donde luego después, bueno, obviamente está la iglesia la catedral de Bari, y es donde quedan hoy parte de los restos de este santo. Y ahí ocurre el cambio de nombre de San Nicolás de Bari, de San Nicolás de Mira por San Nicolás de Bari. Hay en el siglo XX un supuesto milagro, que con esto quiero cerrar también. Hay dos cuestiones que lo hacen también
muy, muy cercano a los niños. La primera es, el primer milagro que ocurre en vida de él, es cuando salva a 3 niños de ser carneados por un hostelero, por un dueño de una taberna que los iba a utilizar para dar de comer, los iba a hacer en escabeche, y por su participación, por su intercesión, logra salvar a estos 3 niños. Por eso hay algunas imágenes de él con 3 niños cerca de una cubeta, imágenes antiguas, porque representan, bueno, que él los había podido salvar. Y el último supuesto milagro que se le atribuye es ya en el siglo XX, durante la Segunda Guerra. Hay un bombardeo, cuando empiezan los bombardeos en Italia, en la ciudad de Bari. Una madre en ese fragor, en ese miedo, pierde a su hijo, lo buscan y luego lo encuentran sano y salvo, y el niño cuenta que él había visto la imagen de San Nicolás y que fue quien lo ayudó a volver y a retornar a su hogar. Por eso también esa proximidad con los niños, con los menores, hace que esta figura haya sido adoptada por la iglesia como la figura de Navidad, quien entrega los regalos a aquellos niños y niñas que se hayan portado bien, como decíamos, durante todo el año. Y eso tiene que ver también algo de moral, ¿no? Algo de la moral católica cristiana, donde, bueno, es retribuido en este caso con un regalo. Así que, bueno, esta es la figura y la semblanza de este personaje histórico que da origen al mito de la Navidad con respecto a aquel ser volador que viene sin ser visto y entrega los regalos en cada casa. Bueno, ahí hay una cuestión también comercial y ya más moderna, pero en realidad nuestro San Nicolás se escondía para poder dar los regalos, no era visto, se tapaba. Hay algunas imágenes antiguas donde también se lo ve con una capucha, que era para poder lograr hacer su cometido, hacer su buena acción sin ser visto por aquel que iba a recibir aquel regalo o aquella ofrenda. Así que, bueno, este es nuestro aporte hoy a lo que tiene que ver con el festejo de la Navidad que prontamente vamos a estar celebrando. Bien, vamos entonces a la sentencia, a las consideraciones finales. Bien, ¿cómo cerrar un programa que tiene que ver con una festividad tan importante para todos nosotros? Hemos crecido y hemos festejado con nuestras familias, con nuestros seres queridos, bueno, esperando los regalos al otro día para no verlo, a Papá Noel, a Santa Claus, que se esconde, y hemos amanecido con los regalos debajo del árbol, que por cierto es otro símbolo pagano al que eventualmente en alguna otra oportunidad nos referiremos. Me gustaría sí decir que en general muchos de los acontecimientos que tenemos en nuestra vida cotidiana, sin que nosotros lo sepamos, lo recordemos o alguien nos los haya explicado, están directamente relacionados con hechos o conocimientos o acontecimientos de la más remota de las antigüedades. El otro día escuchaba a un historiador hacer referencia a los orígenes del matrimonio y expresaba que en realidad el matrimonio había nacido como lo conocemos hoy, con esa determinación y ese nombre en la antigua Roma, porque era el matris munus, era la protección de la mujer embarazada. Parece ser que en cierto momento, después de la República y de la monarquía en la antigua Roma, había, como le pasaba a los celtas, una búsqueda desenfrenada de mujeres
y por obvias razones no existían los elementos para cuidarse, se producían varios embarazos y las mujeres generalmente quedaban abandonadas. Entonces, uno de los emperadores sacó un edicto en el cual se advertía que la mujer embarazada tenía que ser cuidada por aquel que la había embarazado, el matris munus, el matrimonio. Y hoy nos parece una institución absolutamente moderna, pero es una institución antiquísima, tiene 2000 años. Y así sucede con el resto de los acontecimientos que tenemos en la vida. Le hemos agregado, en todo caso, la tecnificación de la modernidad, la computadora, Internet, la inteligencia artificial, etc. Pero los antiguos habían llegado a un grado de tecnificación, de tecnología, pero más importante, de conocimiento, yo creo, muy superior incluso al que tenemos muchas veces hoy en día. Ya lo hemos contado en otras oportunidades. Pero desconocer que la gran mayoría de las cosas que tenemos y que hacemos y que sabemos tienen su fundamento, su fuente basal en circunstancias de hace 2000, 3000, 4000, 10.000, 20.000, 30.000 años o más, quién sabe. Nos hace desconocer verdaderamente cuál es nuestro origen. Y cuando uno desconoce su origen, como hemos dicho en otros programas, cuando desconoce su tradición, cuando ignora, está más cerca del error y de la equivocación. Es obvio que ni nosotros ni ningún programa puede atacar la fe de las personas. Cuando nosotros nos volvamos a sentar este 24, vamos a volver a festejar la Navidad. Y da igual que ese día se conmemore el nacimiento de Cristo, de Horus, de Mitra, de Krishna o de cual sea. Todas las fe son respetables. Lo importante es que nos sentemos a esa mesa y que podamos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, y que podamos llamar a algunas personas con las que por ahí no estamos físicamente cerca por diversas razones y darnos ese motivo de felicidad y de cariño y de prosperidad. Si sirve para eso, da igual qué es lo que haya pasado el 25 de diciembre de hace 2000 años. Fundamentalmente, si todos estamos de acuerdo, que es ese un momento para juntarnos, para conmemorar y para unirnos. Una palabra que hace tanta falta en nuestros pueblos en los últimos años. Insisto, si este tipo de circunstancias sirve para mejorarnos como seres humanos, da igual cuál sea la causa. Aunque está bueno que la sepamos, porque eso nos enriquece y nos hace mejorar. Pero verdaderamente que da igual cuál sea el origen, cuál sea el fundamento, siempre y cuando nos podamos juntar con las personas que queremos, y eso estoy seguro que nos va a hacer mejores personas. Los saludos, Jeremías. Demos el saludo final, dale vos. Bueno, los saludamos y les deseamos, ya que estamos en las vísperas, una feliz Navidad en cualquiera de las creencias y de la fe que tenga cada uno y cada una de aquellas que nos estén mirando. Así que el deseo desde nosotros, desde este programa, es que tengan una buena noche, una noche buena y un próspero año nuevo. Muchas felicidades, feliz Navidad, feliz año nuevo. Nos vamos a estar reencontrando en cualquier momento. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, a quienes se han suscrito, a quienes se interesen en nuestras historias y vayan a suscribirse, a quienes miren el programa. Les agradecemos profundamente y les pedimos que nos sigan acompañando. Vamos a seguir contando historias, vamos a seguir aprendiendo ustedes y nosotros. Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hasta cualquier momento.